Saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en YouTube, Instagram y Facebook. También nos encuentra en www.movimientolared.com. A continuación, presentamos un nuevo encuentro de adoración y predicación que nos permitirá unirnos ante la presencia de Dios, a pesar de las distancias que nos separan. Le rogamos que nos regale un like, me gusta, que nos deje un mensaje positivo, que comparta este video en sus redes sociales y que continúe orando por nuestro ministerio. Si tiene alguna petición de oración que desee compartir con nosotros, puede enviarla al correo electrónico compartido en pantalla. Adoremos a Dios. Gracias, buen Dios, por la oportunidad que nos das de compartir una vez más tu palabra. Permite que sea de bendición, que llegue a mucha gente, que le sea de bien, que sea algo que traiga refrigerio a sus almas. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y él me halló. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Aleluya, aleluya, amén. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia
permanece para siempre. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Escuchemos palabras de vida. Hace algunos años vi en la televisión un anuncio que otras personas encontraron gracioso, pero yo encontré aterrador. En el mismo, un hombre pretendía ser el emperador de Roma, pero transitaba no en un carro de caballos, sino en una limusina, y se dirigía a el Coliseo Romano, que se encontraba en perfecto estado. Y desde ahí ofreció un discurso en directo a todo el mundo sobre el estado del imperio. Y al final, el locutor dijo que un negocio bien administrado no tenía por qué cerrar, que podía perdurar para siempre. Pues mi reacción a ese anuncio fue violenta, porque para mí la idea de un imperio romano que haya durado 24 siglos es sencillamente repugnante. Quizá mi reacción se deba a que yo he estudiado bastantes detalles de la historia grecorromana, y mientras más estudio la historia de Grecia y de Roma, más me doy cuenta de las diferencias que hay entre el imperio romano y el reino de Dios. Debe quedar claro que yo no soy historiador. Sin embargo, me interesa mucho el trasfondo histórico, social del Nuevo Testamento. Es una disciplina que requiere mucho estudio y ponderación, porque tenemos que hacer lo posible por entender el ambiente que rodeó la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. Los romanos entraron en el panorama bíblico como unos 60 años antes de la era cristiana. En ese tiempo había dos hermanos cuyos nombres no vienen al caso, que se estaban disputando el trono, y ambos, sabiendo que los romanos se acercaban, le pidieron al emperador Pompeyo que los nombrara a ellos como reyes. Pero claro está, reyes disminuidos, reyes que iban a hacer lo que los romanos quisieran. Hubo una guerra civil y Pompeyo nombró a uno de esos muchachos como rey y al otro lo puso en la cárcel. Y desde ese momento, Judea estaba pagando tributos a los romanos. Se convirtió en lo que se llama en la literatura un estado cliente de Roma. En ese sentido, cliente quiere decir que el rey judío era una marioneta de los romanos y que ellos controlaban todas sus políticas y todas sus acciones. Y el mal llamado rey podía mantenerse en el poder siempre y cuando agradara a sus patrones romanos y le pagara los tributos que ellos pedían. Cuando Judea cayó en manos de Roma, Roma era todavía una república, pero muy pronto se convirtió en un imperio, gracias a la influencia política de Julio César
y de Octavio, que fue un sobrino de César, a quien él heredó de manera póstuma, heredó en su testamento cuando murió. Y ese muchacho probó ser un prodigio político y se convirtió en el primer emperador romano en el año 27 antes de la era cristiana. Así, durante ese reinado, Judea eventualmente pasa de ser un reino a ser una provincia imperial gobernada por un soldado, por un gobernador militar. Por lo tanto, no podemos olvidar que el ministerio de Jesús de Nazaret se da así, en un país ocupado militarmente, un país que está dominado por el ejército extranjero, un país donde cualquier día de la semana, entre Siria y lo que es la Tierra Santa, habían unos 5,000 soldados romanos patrullando todo aquello. Tenemos que recordar también que durante las fiestas, el gobernador romano bajaba desde Cesarea del Mar, donde él vivía, porque Cesarea del Mar era básicamente una base militar, y venía con refuerzos, con soldados para Jerusalén, de manera que pudieran apaciguar cualquier tipo de contienda. Pues no debe sorprendernos que en un país así, invadido, ocupado por un reino extranjero, el tema central de la predicación de Jesús fuera el reino. Pero no el reino romano, sino el reino de Dios. En sus enseñanzas, Jesús ora. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Que venga el reino de Dios. Y él anuncia la llegada del reino de Dios. Pero claro está, el reino de Dios no es una institución política, es otra cosa. Es la plena realización de la voluntad de Dios, tanto en el mundo como en el universo. El reino de Dios no es un régimen político, es un avivamiento espiritual. Implica que algún día todo el universo estará haciendo la perfecta voluntad de Dios, actuando con amor, viviendo en justicia y santidad. La tierra, los cielos y las cosas que están en la tierra, bajo la tierra, sobre la tierra, todo va a estar sometido al justo mandato de Dios. Y cuando decimos todo, estamos hablando de manera absoluta. La tierra toda estará sometida a la voluntad divina. Por lo tanto, aunque el reino es una realidad espiritual, ese reino tiene consecuencias en el mundo humano. Cuando todas las cosas estén sometidas al amoroso mandato de Dios, nuestros gobiernos, nuestras sociedades, nuestras instituciones humanas también estarán obedeciendo a la perfecta voluntad de Dios. Y quizá esto nos permita comprender un poco más por qué los romanos pensaban que Jesús era tan peligroso. Porque el reino que predicaba Jesús se oponía al reino del imperio romano. De muchas maneras, el reino de Dios es el antiimperio. Es lo que está en contra del imperio. Es lo contrario al imperio. Porque el reino de Dios es espiritual. El imperio romano era material. El reino de Dios valora el amor. Y el imperio romano valoraba el poder, el dinero, la avaricia. El reino de Dios favorece al débil. El imperio romano favorecía al poderoso. El reino de Dios es anunciado por la iglesia y el reino de los romanos, el imperio romano, era protegido por un ejército. El reino de Dios es eterno, pero el reino del imperio romano acabó. En resumen, los valores centrales del reino de Dios contradicen los valores que orientaron al imperio romano. Jesús anunció un reino alterno, distinto, que obligaba a la gente de su tiempo a escoger o servir a Dios o servir a los ejércitos extranjeros. Cuando leemos el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, no podemos olvidar este contexto histórico. En aquel tiempo, el imperio romano dominaba casi todo el mundo conocido. Los romanos controlaban decenas de naciones, y explotaban a montones de grupos étnicos. Más del 90% de las personas que vivían en el imperio
no eran ciudadanas, o sea que no tenían plenos derechos civiles. El aparato militar romano controlaba el mundo con mano de hierro, oprimiendo, persiguiendo, asesinando a miles de personas todos los años. El reino era tan grande, el imperio era tan grande, Roma era tan grande que usted podía caminar desde lo que hoy es España hasta la India, de Egipto hasta Alemania, y todavía estaba en Roma. Todavía estaba en territorio controlado por los romanos. El imperio parecía invencible. Sin embargo, Cristo le ordena a los discípulos que vayan y prediquen el evangelio del reino por todo ese mundo controlado por los romanos. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si leemos estas palabras a la luz de su contexto histórico, el mandato de Jesús parece imposible. Parece una misión suicida. Jesús le ordena a un pequeño grupo de personas judías, pobres, sin ciudadanía, que vayan a predicar un mensaje antiimperial, contracultural, en una sociedad militarizada. Había unas 10 docenas de cristianos. Unas 10 docenas de cristianos al principio de todo esto, en el día de Pentecostés. Unas 120 personas. ¿Y cómo 120 personas se van a enfrentar al imperio global más grande de la época? A la primera sociedad globalizada del mundo. Parece una tarea imposible. Pero si parece imposible la tarea, más imposible parece que lo hicieron. Que cumplieron el mandato, que enfrentaron al imperio y vencieron. Algunos dejaron los trabajos, otros se fueron de sus países de origen, otros predicaron. Hubo gente que se dedicaron a ayudar a los pobres. Gente estableció congregaciones, otros viajaron. Hubo cristianos que resistieron el servicio militar. Muchos fueron perseguidos. De esos, gran parte fueron encarcelados. Hubo gente que dio su vida por Cristo. Murieron por su fe. Todas estas personas formaron parte de la comunidad cristiana primitiva. Oraban, adoraban a Dios y predicaban el reino de Dios como una alternativa. Trabajaron tan duro que pronto se empezaron a ver las señales del reino en la sociedad. El mensaje alcanzó a gente de todos los grupos étnicos, de todas las clases sociales, de todos los niveles socioeconómicos, y se empezó a ver una nueva sociedad. Cuando la iglesia se reunía, había gente pobre sentada al lado de gente rica, esclavos al lado de sus amos, ciudadanos al lado de extranjeros residentes, todos unidos por el mensaje de Jesucristo. La iglesia se convierte entonces en una institución multicultural. Una institución multicultural donde el liderazgo original, que era todo judío, pronto fue sustituido por gente que venía de todas partes del mundo, de toda lengua, tribu y nación. ¿Y por qué la iglesia primitiva adoptó una misión tan peligrosa? ¿Y por qué tuvieron tanto éxito? Porque tenían fe en Dios. Porque aceptaron el mensaje de Jesús. Porque creían en el reino de Dios. Porque estaban comprometidos con el mensaje contracultural del evangelio. Y porque escogieron un reino de amor, de justicia y de santidad sobre los reinos de avaricia, violencia y muerte. Estamos viviendo una época muy difícil para la iglesia. Acá en los Estados Unidos, donde yo vivo, vemos cómo las denominaciones tradicionales siguen mermando, las iglesias siguen cerrando, son cada vez más pequeñas. Y en vez de ver evangelización, lo que vemos es contiendas entre la gente de las iglesias. Y no me malentiendan, la mayor parte de las iglesias que han cerrado sus puertas, en realidad han tratado de servir a Dios con honor y con fidelidad. Sin embargo,
Muchas han olvidado el aspecto contracultural del Evangelio. Nosotros no podemos someter los valores del reino a los valores de las culturas dominantes. Si hacemos eso, estamos aguando el mensaje de Jesucristo. El gran error de las denominaciones protestantes estadounidenses ha sido mezclar el mensaje cristiano con el patriotismo nacionalista y crearon algo que no es ni cristianismo ni ninguna otra cosa. Un cristianismo aguado, donde ser cristiano quiere decir que usted es un buen ciudadano, pero no es que usted tenga una vida de fe profunda. Déjeme decirle hasta dónde llegó esto. Una vez yo hablé con una autora de un libro que empezó su carrera como pastora y me contó que cuando ella llegó a su primer pastorado a los 20 y algo de años a un pueblo pequeño del sur de los Estados Unidos, notó que allí estaba operando un grupo racista que se llamaba el Ku Klux Klan, que perseguían a las personas morenas y que les ponían cruces en los patios y las quemaban. Pero peor fue que se dio cuenta que los líderes de ese grupo eran 3 miembros de su iglesia, que los domingos adoraban a Dios y en la semana aterrorizaban a gente afroamericana. Esa iglesia cerró sus puertas. Y a mí no me apena que iglesias así cierren sus puertas porque no están representando al Evangelio de Jesucristo. No. Porque si usted es un racista que puede hacer una cosa así y sencillamente ir y cantar el domingo un poco en la iglesia y volver para su casa y no siente que el Espíritu Santo le está diciendo que lo que está haciendo está mal, pues esa iglesia no está haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que reconocer que la iglesia está en crisis. Pero yo tengo que confesarles algo. Y es que yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Yo tengo esperanza. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos deja un modelo en el libro de los Hechos que nosotros podemos seguir. La iglesia nos presenta una comunidad viva. Una comunidad de fe viva. Hechos nos presenta una iglesia misionera. Hechos 1:8 nos recuerda que Dios nos llama a proclamar el mensaje contracultural del Evangelio. Del Evangelio del reino de Dios. Y nosotros sabemos que proclamar ese mensaje tiene un costo, porque nos coloca en contra de los valores que muchas veces dirigen nuestra sociedad. Pero ¿saben qué? No debemos perder el ánimo, porque al fin y al cabo, el reino que nosotros buscamos, el reino que nosotros predicamos, no es de este mundo. Respondamos ahora a la predicación de la palabra de Dios, poniendo nuestras mentes a pensar en Dios, en comunión con Dios. Busquemos el rostro de Dios en oración. Santo, santo, santo Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y gracias te damos por el continuo desafío que presenta la proclamación del Evangelio. Permite que nosotros podamos adoptar los valores del reino, encarnar los valores del reino. Permítelo, Padre amante, te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús, toca nuestros corazones, llénanos de entusiasmo por ti y permítenos hablar de ti con libertad. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Les recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración.
Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.